Hola, bienvenidos. Yo soy el tío Mauro y en esta oportunidad te contaré la historia de la caja en el parque. Capítulo 3. El casillero olvidado. El amanecer llegó con un aire pesado, de esos que calan los huesos y nublan la mirada. Daniel despertó temprano. Sobre la mesa de luz, la ficha de metal y la llave oxidada con el número 2 descansaban una al lado de la otra, brillando tenuemente bajo la primera luz gris del día, como si se reconocieran en el silencio. El recuerdo de la noche anterior seguía dándole vueltas en la cabeza, la advertencia implícita de Dalia sobre el dolor ajeno y la mirada esquiva de Rogelio. Daniel sabía que no podía enfrentar este misterio solo. No se trataba de una simple travesura. Abrigándose bien, guardó la llave en su bolsillo y caminó a paso rápido hasta la casa de la calle Olmo. Daniel da un golpe suave y rítmico en la puerta de madera maciza. Dentro, Rogelio ve a Daniel y le dice: «Daniel, ¿qué haces aquí a estas horas? Apenas está aclarando». Daniel responde: «Estuve pensando en la llave toda la noche, don Rogelio. Usted dijo que la encontró tirada cerca de la biblioteca vieja. Y si vamos juntos, tal vez allí dentro sepamos qué es lo que abre. Está ligada a la caja que se perdió. Tenemos que saberlo». Rogelio lo miró fijamente durante algunos segundos. Su rostro frío pareció una máscara de piedra tallada por los años. Sin embargo, detrás de sus ojos cansados, Daniel pudo ver una chispa de urgencia, un hambre vieja de respuestas que su rutina gris no había logrado apagar. Rogelio le responde: «No suelo pedir ayuda a nadie, muchacho. He aprendido que es mejor cargar las cosas solo. Pero si esa llave tiene que ver con lo que pasó, necesito saberlo. Espera que busque mi abrigo y nos vamos». La biblioteca del barrio está casi desierta a esta hora. Olía a papel viejo, a humedad acumulada y esa cera para madera. El suelo de tablas crujía quejumbrosamente con cada paso de los visitantes. Tras el mostrador principal, una mujer de cabello entrecano, mirada cansada y voz suave, lo recibió con curiosidad. Daniel no dio rodeos, sacó la llave de su bolsillo y la deslizó sobre el mostrador. Le dice: «Disculpe, señora, ¿usted sabe de qué puede ser esta llave?». La bibliotecaria, con voz pausada y con un tono misterioso, dice: «Esta llave, hace años que no veía una igual. Pertenece a los casilleros de seguridad que están en el sótano, en la sección de archivo olvidado. Se usaban hace décadas, cuando la gente del barrio no confiaba en los bancos y prefería dejar sus documentos privados aquí, bajo llave. Ya nadie los usa. Pensé que todas las copias se habían perdido». Al escuchar la palabra sótano, el corazón de Rogelio dio un vuelco. La llave no era residuo del azar. Era una invitación formal hacia algo que alguien se había esforzado en ocultar. Bajaron por las escaleras de piedra de caracol y el ambiente se hacía más cerrado. Introdujeron la llave en una cerradura oxidada que giraba con mucha dificultad, emitiendo ese ruido metálico medio áspero y seco que resuena en una bóveda. El casillero estaba cubierto por una densa capa de polvo. Al girar la llave, el metal cedió con un quejido agudo de bisagras protestando por el tiempo. La puerta se abrió lentamente.
Dentro no había joyas, ni dinero, ni escrituras de gran valor. Solo había una caja de zapatos de cartón gastado y esquinas rotas. Estaba desbordada de sobres amarillentos, perfectamente apilados y atados con un cordel rojo deshilachado. Rogelio dice: Es mi nombre. Dios mío, es mi nombre. Rogelio estiró la mano. Sus dedos, siempre firmes, temblaban tanto que casi dejaba caer la caja. No eran las cartas que él había enviado, eran cartas dirigidas a él. Sobres sellados, gastados por los años, con su nombre y su dirección escritos con la caligrafía elegante y angulosa de su ex esposa. Estaban todas ahí, decenas de ellas. Ninguna había llegado jamás a su buzón. Alguien las había interceptado, robándolas día tras día, año tras año, antes de que él pudiera siquiera tocarlas. Rogelio había sido un periodista de investigación de los buenos, un hombre rudo, que pasó su juventud persiguiendo la verdad, desenterrando secretos ajenos y dándole luz a las historias más oscuras de la ciudad. Pero ahora, frente a esa pequeña caja de cartón en un sótano oscuro, el mejor investigador del barrio estaba a punto de leer la única verdad que le habían ocultado. Rogelio sacó la primera carta de una pila. Tenía una fecha de hacía 14 años atrás. La nota era breve, fría y muy lapidaria. Decía: deja de escribirnos, deja de buscarnos. Tu hija ya tiene una nueva vida aquí y ya le dice papá a otro hombre. Rogelio, con su voz rota e intentando mantener una compostura que se desmorona por los segundos que pasan, dice: 15 años, Daniel. 15 años viviendo en una mentira. Yo le escribía una carta cada santo mes, creyendo que ella me ignoraba por completo, por despecho. Me consolaba pensando que mis cartas al menos llegaban a sus manos, que las guardaba en un cajón y que tal vez, solo tal vez, las leía por las noches. Rogelio, el vecino implacable de la calle Olmo, el hombre que caminaba con la espalda recta, que jamás pedía un favor y que miraba al mundo con absoluto desdén, se derrumbó. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre el suelo frío del sótano, frente al casillero abierto. Su coraza de hierro se hizo polvo en un parpadeo. Rogelio, que con voz quebrada y llorando abiertamente, dice: le compré una bicicleta roja cuando cumplió los 7 años. La colgué en el garaje. Pasé años mirándola, limpiándole el polvo hasta que las cadenas se oxidaron por completo, esperando el día en que volviera para enseñarle a usarla. Preparé su cuarto cada Navidad y ponía un regalo bajo el árbol con su nombre, sabiendo que no vendría, pero convenciéndome de que mis cartas la mantendrían cerca. Me pasé la vida imaginando cómo cambiaría su voz, tratando de adivinar el color de su pelo en su graduación. Y todo este tiempo ella me había exigido que me detuviera. Me odiaba porque pensaba que yo la había abandonado, porque nunca respondí sus advertencias. Alguien interceptó estas respuestas de mi propio buzón. Alguien las escondió en este maldito casillero para que yo viviera encadenado a un fantasma, escribiendo hacia la nada. Me robaron mi vida, Daniel. Me robaron el derecho a saber la verdad y me robaron hasta el derecho a rendirme. Daniel se quedó completamente paralizado a su lado, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. Era incapaz de tocarlo. Sentía que cualquier palabra de consuelo
sería un insulto ante semejante catástrofe emocional. En ese momento de dolor puro, Daniel recordó lo que su amiga Dalia le había contado en secreto, que muchas noches, cuando el barrio dormía, ella escuchaba a Rogelio llorar de manera contenida en su patio, arrastrando un sufrimiento que nadie lograba entender. Ahora ese sufrimiento estaba esparcido por el suelo del sótano en forma de sobres amarillos y respuestas mudas. Daniel comprendió, con un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, la macabra precisión de la sombra. Quien quiera que los estuviera vigilando y guiando a través de los objetos no estaba jugando. Conocía con aterradora exactitud las heridas más profundas, sangrientas y ocultas de cada uno de ellos. Pasaron los minutos, mientras Rogelio seguía de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro humedecido y los hombros caídos, como un hombre que lo ha perdido todo por segunda vez. Daniel levantó la vista hacia el tragaluz superior. Ese ventanal a ras de suelo que daba directamente a la vereda de la calle. Y ahí, recortada contra la luz pálida y moribunda de la farola, la vio. Era la silueta oscura. La sombra no se movía, solo miraba hacia el sótano a través del vidrio sucio, inmóvil, como una estatua. Daniel dice: «Don Rogelio, ahí arriba nos está mirando». Rogelio alzó la cabeza despacio, con los ojos inyectados en sangre. Por un segundo interminable, los tres conectaron sus miradas a través del cristal sucio. En un momento, un sonido metálico y agudo rebota contra el suelo del sótano y hace eco en las paredes. Daniel parpadeó, sobresaltado por el ruido, y cuando volvió a mirar hacia el tragaluz, ya no había nada. La sombra había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Rogelio y Daniel se quedaron mirando el cristal vacío, con la respiración contenida, dudando si lo que acaban de ver era real o un truco de la niebla. La llave número 2 cumplió su cometido y abrió una herida que llevaba 15 años sangrando en el más absoluto de los silencios. Rogelio ha descubierto la verdad, pero el precio ha sido conocer una verdad que ha destruido su corazón. ¿Fueron víctimas de su imaginación o la sombra está jugando con ellos? Yo soy el tío Mauro y acompáñame en el próximo episodio. Suscríbete, activa la campanita y déjame tu teoría en los comentarios. ¿Quién crees tú que interceptó las cartas de Rogelio en el pasado? Nos vemos en el capítulo 4 de La caja en el parque. Adiós, nos vemos.